Teorías atómicas. El ser humano siempre se ha preguntado de qué están hechas las cosas. El científico Demócrito, en el año 440 a.C., fue el primero en proponer que las cosas estaban hechas de pequeñas partículas, que variaban dependiendo del tipo de sustancia que se tratara, a las que denominó átomos, que significa indivisible. Esta idea estaba en contra de lo propuesto por Aristóteles, el filósofo más importante de la época. Aristóteles creía que la materia estaba formada por 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Sin embargo, fue hasta 1808 cuando se logró retomar esta teoría. John Dalton, a diferencia de Demócrito, logró comprobar mediante experimentos esta teoría. Él observó que al romperse sustancias comunes, siempre se obtenían los mismos elementos y en proporciones bien definidas. Ejemplo, el agua, al romperse, siempre se obtendrían 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Dalton concluyó que existe un átomo para cada elemento, que tiene una masa y un tamaño dependiendo del elemento. Adicionalmente, estos no pueden ser destruidos ni creados. Otro personaje importante en el desarrollo de la teoría atómica fue J. J. Thomson. Él, básicamente, descubrió el electrón. En su modelo, lo describió como un pastel de pasas, en donde tenía una masa cargada positivamente con incrustaciones cargadas negativamente. Gracias a su trabajo, Thomson fue acreedor al Premio Nobel. Hablando experimentalmente, Thomson, gracias al tubo de rayos catódicos, logró comprobar la existencia del electrón. Un tubo de rayos catódicos es básicamente un tubo al vacío donde se hace pasar corriente, en donde se observa un haz de luz, el cual fue denominado rayos catódicos. Sin embargo, no se conocía qué era lo que estaba pasando a través de ese tubo catódico. Thomson realizó una modificación de este tubo catódico en donde colocó 2 placas para poder modificar la carga por donde pasa el rayo catódico. Él observó que al aplicar una corriente se modificaba la curvatura de este rayo catódico. De igual forma, si invertía esa polaridad, se invertía hacia el otro lado. Thomson concluyó que esas partículas estaban cargadas negativamente, a las que se denominaron electrones. Otro científico importante en el desarrollo de la teoría atómica fue Rutherford. Rutherford básicamente describió que los átomos no eran una masa constante, sino que en el centro se encontraba un núcleo y que casi todo el espacio se encontraba vacío. Rutherford hizo pasar partículas alfa, que básicamente las partículas alfa son moléculas de helio sin electrones, a través de una placa de oro, para detectar cómo era el patrón de choque o si pasaban directamente hacia el detector. Él observó que la gran cantidad de partículas alfa pasaba directamente al detector, lo cual indicaba que había un gran espacio libre para que pudieran pasar esas partículas. Sin embargo, una pequeña cantidad de partículas alfa chocaba y tenía un ángulo de detección diferente. La conclusión de Rutherford fue que en el centro se encontraba un núcleo muy pequeño, en el resto del átomo se encontraba un espacio generalmente vacío que era ocupado por los electrones. Fue así como Rutherford descubrió el núcleo. Otro de los científicos importantes en el desarrollo de la teoría atómica fue Niels Bohr, en conjunto con otros científicos como Planck y Albert Einstein. Mediante experimentos más complejos, básicamente determinó que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en niveles bien definidos. Finalmente, otro de los científicos importantes en la teoría atómica es Heisenberg. Heisenberg básicamente nos dice que no es posible conocer el momento ni la posición de los electrones. Heisenberg inicia lo que ahora conocemos como teoría cuántica. Ahora sabemos que existen orbitales que nos ayudan a conocer la posición probable de los electrones.
los orbitales s, p, d y f. Ahora ya sabemos más un poco sobre la teoría atómica. Gracias.